Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les doy la bienvenida al siguiente módulo de nuestro curso. El día de hoy vamos a abordar el tema número 2, denominado habilidades prelectoras. Y pues bueno, vamos a comenzar. Antes de iniciar, me gustaría definir qué son las habilidades prelectoras. Si nos vamos al primer término, habilidad, nos referimos a aquella acción que una persona puede hacer con base a algo. Tiene que ver con esa parte de poder desarrollar alguna u otra cosa, tener ciertas características que te permitan desarrollar tales o cuales situaciones o acciones. En el ámbito, o retomando la otra parte, lo prelector, nos referimos como tal a la lectura. En este caso, habilidades prelectoras nos referimos a aquellas habilidades en términos de poder hacer que la persona debe de tener para poder iniciar como tal el proceso de lectoescritura. Es decir, son requisitos básicos para aprender a leer y escribir. Estas habilidades generalmente no se toman en cuenta al momento de iniciar el proceso de lectoescritura. Por ende, en adelante se tienen ciertos errores, o nuestros alumnos, mejor dicho, presentan ciertos errores, como lo es de fragmentación de palabras, unión de palabras dentro de una sílaba, dentro de una frase, perdón, etc. Entonces, algo importante a mencionar aquí es que las habilidades prelectoras como requisito para poder aprender a leer y escribir se deben de desarrollar indudablemente antes de poder comenzar como tal un proceso de lectura y escritura, porque serán la base para comprender las reglas del sistema de escritura como tal. Y pues bueno, vamos a comenzar. Las habilidades prelectoras se encuentran divididas, podríamos decirlo que en dos aspectos, en un aspecto oral y en un aspecto escrito. Cada uno se desarrolla en distintos momentos, sin embargo, uno va a pasar o va a dar paso al siguiente. Van relacionadas sumamente. En un nivel oral están las habilidades que van desde la parte oral como tal, auditiva, que tienen que ver con esas habilidades de poder discernir o discriminar ciertos sonidos e identificarlos. En la siguiente parte, que es el nivel escrito, va la parte de la habilidad de hacer una asociación entre el sonido y la representación simbólica como tal que tiene nuestro sistema de escritura. Dentro del nivel oral vamos a encontrar dos habilidades prelectoras. La primera es la conciencia fonológica y la segunda la conciencia fonémica. Con respecto a la conciencia fonológica, la podemos describir como esa habilidad que la persona va a tener para poder analizar el lenguaje oral, pero además de analizarlo, poder encontrar la relación con el lenguaje escrito. En esta parte, la conciencia fonológica va de lo general. Vamos del análisis de las frases u oraciones que utilizamos para comunicarnos. Es decir, nosotros no nos comunicamos a través de una letra o sonido aislado, sino que están ensamblados. En adelante vamos a ver cómo es este ensamble. Este ensamble que se da entre letras para formar sílabas, después de las sílabas para formar palabras y después las palabras para formar frases con gran significado, pasa a través de un proceso. Y ese proceso es igual que se da de la manera escrita en la oral. Entonces, algo importante que hay que hacer o que hay que desarrollar en nuestros alumnos es comprender esta relación, que la lengua oral y la lengua escrita tienen cierta correspondencia. Al hablar de conciencia fonológica, nos vamos a enfocar en la estructura del lenguaje oral, como se los mencionaba. Tiene que ver con el análisis del lenguaje oral para identificar las frases, después de las frases, identificar las palabras. Es decir, la persona o nuestros alumnos se darán cuenta que nuestro lenguaje oral, cada palabra que pronunciamos tiene un significado de manera independiente, pero cuando se combina con otras palabras crea un significado aún mayor. Podemos hacer o compartir y podemos recibir a su vez información o ideas más completas que nos tratan de dar cierta información. Este análisis de frase a palabra tiene el objetivo específico de identificar que en el lenguaje oral, como les decía, hay ciertas palabras, pero no va a quedar hasta ahí, sino que, como recordaremos, nuestro sistema alfabético tiene una unidad mínima, que es la letra y que a su vez se corresponde con un sonido. Entonces, la conciencia fonológica va dirigida a eso, a hacernos conscientes de cuáles son los elementos, cómo se segmenta el lenguaje oral para hacerlo corresponder con el escrito. Aquí vamos a identificar la existencia primeramente de palabras.
Después vamos a ir a desarrollar la conciencia silábica, que es analizar como tal la palabra y descubrir que la palabra a su vez está constituida por sílabas y que en adelante nos va a llevar a desarrollar la siguiente habilidad. Algo importante a decir aquí en la habilidad, la habilidad prelectora de la conciencia fonológica es que se desarrolla de gran medida o en gran medida a través de actividades o situaciones didácticas que estén propuestas de manera oral. Es decir, no podemos desarrollar la conciencia fonológica a través de una hoja de papel. Sí puede ser utilizada, pero ya en adelante, cuando el alumno ya tuvo cierto acercamiento al análisis fonológico. Algo que se sugiere y que retomamos o que planteamos, mejor dicho, en nuestro método que en adelante vamos a proponer y que van ustedes a conocer, es el uso de material concreto para lograr hacer la representación mental de las palabras dentro de nuestros alumnos. Como recordaremos, para que nosotros podamos aprender o podamos construir un aprendizaje, es necesario lograr una representación mental. ¿Para qué? Para que en adelante, bueno, podamos saber de qué estamos hablando. La siguiente habilidad en el nivel oral es la conciencia fonémica. La conciencia fonémica es de cierta manera la consecutiva, le sigue a la conciencia fonológica. Es decir, la conciencia fonémica va a surgir a partir de la conciencia fonológica. En la conciencia fonémica vamos a hablar de un aspecto ya más específico. Aquí a lo que se llega o el objetivo al que se quiere llegar es que la persona comprenda e identifique que hay una unidad mínima del lenguaje, que son los sonidos. Algo importante a marcar aquí es que aún no se hace la asociación entre letra y sonido, solamente se llega a identificar que la lengua oral tiene una unidad mínima, que son los sonidos que, bueno, cuando se conjugan o se ensamblan con otros, bueno, crean otros sonidos. Algo importante aquí es que empiezan a distinguir entre los sonidos vocales y los sonidos consonantes. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es que pueden diferenciar entre uno y otro sonido si a uno se les representa como tal un símbolo con el que los puedan asociar? Pues bueno, esta asociación o mejor dicho, esta comprensión, este descubrimiento de que hay sonidos consonantes y vocales se da a través de la gesticulación. Cuando nosotros hacemos el análisis de las palabras, promovemos que nuestros alumnos observen de cierta manera, a través de ciertos recursos, ciertas estrategias, que ellos observen que cada palabra está constituida por distinto sonido. Y a su vez que estos sonidos tienen distinta manera de producirse, ya sea que nuestros órganos activos de la articulación, llámese lengua, dientes, paladar, etcétera, participen y de manera muy activa o que no participen. Es aquí donde se ve la diferencia entre consonantes y vocal. Las consonantes se les asigna ese nombre porque para su elaboración o para su articulación requieren forzosamente de la participación activa de muchos órganos de la articulación. No en todas las consonantes participan los mismos órganos y en la misma medida o cantidad, pero sí hay órganos específicos en participar. En el caso de las vocales, solamente se llaman vocales porque en su mayoría se producen de manera abierta, o sea, la boca va abierta, no hay gran participación de los órganos articulatorios como lo es la lengua, dientes, paladar, etc. Ahora bien, con respecto a las habilidades prelectoras del nivel escrito, bueno, estas ya surgen a raíz igual de la conciencia fonológica y la conciencia fonémica. De cierta manera, estas habilidades prelectoras ya son el inicio para lograr iniciar el proceso de lectoescritura como tal. Cuando los alumnos ya tienen previamente la conciencia fonológica y fonémica, ya estamos a nada de empezar como tal el proceso de lectoescritura, es decir, empezar a enseñar aquellos símbolos que nuestro sistema de escritura tiene y que son convencionales. El siguiente símbolo, o el primer símbolo, la primera habilidad prelectora del nivel escrito es la conciencia alfabética. La conciencia alfabética tiene que ver con la identificación y comprensión de la existencia de una unidad mínima de lenguaje. Pero, como les decía, aquí ya se empieza a hacer esa correspondencia entre el fonema y el grafema. Si no bien ya se empieza a enseñar directamente a
poner énfasis entre el sonido y su símbolo, de cierta manera el alumno, a través de las estrategias que se proponen o de las actividades que se proponen, es que el alumno va percibiendo esta parte, darse cuenta por sí solo que cada letra, cada sonido es correspondido por una letra. Todavía, insisto, todavía no se marca como tal la enseñanza de los símbolos asociándolo con su sonido. Empieza el descubrimiento por parte de nuestro alumno. Enseguida tenemos el principio alfabético y es aquí en donde sí se da ya como tal esa asociación. De igual manera, no directa, pero ya se presentan mayores apoyos para que para que se logre consolidar este descubrimiento. Algo importante en el principio alfabético es que los alumnos se dan cuenta de las reglas básicas del sistema de escritura. En primera, identifican que para cada sonido hay un símbolo distinto o que hay un sonido que puede tener que puede ser representado con distintos símbolos, pero que existen reglas para utilizarlos. También van a identificar algunos nombres de los símbolos que representan a esos sonidos. También se van a dar cuenta de que, bueno, cada palabra tiene un sonido distinto o podemos encontrar los mismos sonidos en distintas palabras. Pero aquí algo importante a desarrollar es que ellos vean que aunque están o que utilizamos los mismos sonidos para escribir distintas palabras, bueno, estos van en distinta cantidad y en distinta posición, lo que puede hacer que, bueno, que sea la característica de una y otra palabra. Entonces, bueno, para que nosotros aprendamos a leer y escribir es sumamente importante tener estas 4 habilidades, tanto en el nivel oral como en el nivel escrito. Podemos decir entonces que las habilidades prelectoras son el requisito básico para iniciar a leer y escribir. Algo importante aquí a remarcar es que a través del desarrollo previo de estas habilidades, o sea, como tal, antes de empezar el proceso como tal de leer y escribir, nos ayudarán a evitar ciertos errores posteriores. ¿Por qué? Bueno, cuando nuestros alumnos se dan cuenta de que hay correspondencia, letra y sonido, de cierta manera les estamos dando una ayuda para que en adelante, en el proceso de lectoescritura, ellos no asocien más sonidos que los que deben de haber. Por otra parte, la conciencia fonológica nos ayuda a identificar que, bueno, entre una oración, una frase que tú escribes, cada elemento que hay dentro de esta frase, bueno, tiene cierta separación, porque aunque en conjunto nos dan una información completa, de manera aislada tienen un significado particular. Entonces nos ayuda a prevenir errores de omisión, fragmentación de palabras, segmentación de palabras entre frases y oraciones y demás. Otra cosa que podemos concluir es que, bueno, estas habilidades prelectoras serán la base para lograr comprender las reglas del sistema de escritura como tal. Y bueno, que están divididas en niveles orales y escritos. Y como tal, pues se deben de desarrollar. Hay mucha controversia con respecto a la edad en que una persona puede o no empezar a leer y escribir. La realidad es que podemos empezar el proceso de lectoescritura a partir de los 4 años, siempre y cuando se desarrollen estas habilidades. Entonces, como máxima debe de ser el desarrollo inicial, el previo a aprender a leer y escribir es desarrollar estas habilidades. Con 3 años, con 4 años. Algo importante a mencionar aquí es que lo debemos de hacer a través de material concreto, porque de acuerdo a la edad de nuestros alumnos, ellos están en una etapa de conocer el mundo, de comprender, de construir conocimiento a través del sentir, de tocar y de vivenciar todas estas experiencias. Y pues bueno, los espero en el siguiente tema. Que estén muy bien. Hasta luego.